Hoy vamos a estudiar la cronología del libro de Ezequiel. Cronología, es decir, vamos a estudiar sobre el sistema de calendario. Y parte de esto puede ser repetición, y algunos de ustedes quizás ya lo sepan. Pero para la mayoría de la gente, esto es algo menos confuso. Esperamos que a través de este estudio podamos tener esto un poco más claro. Leamos primero Ezequiel 33, versículos 21 y 22. Ya leímos Ezequiel 33, 21 y 22. Ahora, en el 12º año de nuestro exilio, el día 15 del 10º mes, los refugiados de Jerusalén vinieron a mí diciendo: la ciudad ha caído. Ahora, la mano del Señor estuvo sobre mí en la tarde, antes de que llegaran los refugiados. Y él abrió mi boca en el momento en que vinieron a mí en la mañana, así que mi boca se abrió y ya no estaba mudo. Recuerden, Ezequiel estuvo mudo por un tiempo, por mucho tiempo, y esto habla sobre el momento, el 12º año de nuestro exilio. El día 5 del 10º mes, los refugiados de Jerusalén vinieron a mí diciendo: la ciudad ha caído. Este es uno de esos versículos que tiene una pista crucial para calcular los años en el libro de Ezequiel. Pero antes de eso, pensemos en la importancia de por qué tenemos que estudiar estos años y números. Primero que nada, Deuteronomio 32, versículo 7, que es el pasaje principal para la serie de la historia de Memphis, dice: recuerda los días antiguos, considera los años de todas las generaciones. Hay una razón por la que Dios nos está diciendo esto. Es un mandato, nos está ordenando considerar los años de todas las generaciones. Y la condición en la que Dios está hablando este pasaje, Deuteronomio 32, versículo 7, es: si quieres entrar en esa tierra y recibir las bendiciones de Dios, entonces haz esto. Para entrar en nuestra tierra prometida, recibir las bendiciones de Dios y vivir como su pueblo, primero recordemos los días antiguos y segundo, los años de todas las generaciones. Esa es una de las razones por las que Ezequiel es realmente difícil para mí. Todos esos números, años y medidas, es muy difícil para mí realmente entenderlo y darle sentido. Pero, y por eso tengo la tendencia de dejar eso a un lado y no tratar realmente de entenderlo. Pero recientemente me he dado cuenta de lo importantes que son esos años, no solo dentro de la historia de mi vida, sino en la perspectiva más amplia de Dios, de su voluntad celestial. Hay una razón por la que Dios nos ha puesto en la historia, y la historia es eventos de personas que ocurren en ciertos años. Así que esto es como una guía desde la creación hasta el fin de los tiempos. Tenemos un principio y un final. Y hay una razón por la que Dios puso ese principio y prometió el final. Y entre el principio y el final, Dios está tratando de cumplir algo. Quizás comparta un poco de eso este próximo domingo, pero hay un propósito que Dios quiere cumplir en este tiempo. Y entender estos años nos ayudará a comprender finalmente lo que Dios está haciendo. Y nos permite ver los eventos de la historia redentora desde cierta perspectiva. Así que, esa es la introducción. Dios dio un nuevo calendario antes del Éxodo. Así que cuando hablamos de calendario, tenemos que empezar a pensar desde cuando Dios dio el nuevo calendario. Éxodo 12,
Versículo 2. Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Y así. Cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, Dios dice, este es el reinicio del tiempo. Este es el primer día del primer mes para ustedes. Pero ellos seguían el calendario egipcio cuando vivían en Egipto. Y si podemos calcular hacia atrás según el calendario que estamos usando, ¿cuál es el calendario moderno que usamos ahora? ¿Cómo se llama? Calendario gregoriano, ¿verdad? No es el juliano, sino el gregoriano, ¿cierto? Y podemos retroceder para averiguar qué año, qué mes y qué día era. En ese entonces, cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, el día del Éxodo. Sin embargo, Dios dice, sin importar todos estos otros calendarios, quiero que empieces un calendario nuevo. Y esto significa un nuevo comienzo. Y Dios le está diciendo a Israel durante el Éxodo y espiritualmente, cuando nosotros llega un momento en que Dios nos dice, tu nuevo día comienza a partir de este momento. Así como Jesús comenzó su ministerio, y este es un momento en el que Dios dice, ahora ven y vive en mi tiempo. Así que vivir en el tiempo de Dios significa que, cuando Dios dice que hay que despertar, entonces despertamos. Cuando Dios dice que vayamos, vamos. Cuando Dios dice que hagamos su obra, Dios dice, este es el momento de hacer mi obra. Así como Jesús dijo en Juan capítulo 9, mientras estoy en este mundo, es de día. Pero cuando Jesús estaba en este mundo, había noche, día, tarde, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero Jesús dice, cuando estoy en este mundo, es de día. ¿Qué significa? Tú sigues mi línea de tiempo, mi tiempo, es decir, vive de acuerdo a mi palabra y sigue mis instrucciones. Así que los que viven de acuerdo al tiempo de Dios, según el calendario de Dios, son los que se consideran el pueblo de Dios. Oro y los bendigo en el nombre del Señor, nuestro Dios. Cada uno de nosotros ya está en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Así que cuando Dios dice, quiero que hagas esto, a veces decimos, no, Dios, es el momento equivocado, porque ahorita no tengo tiempo. Ahorita no es el momento adecuado para mí. Eso significa que todavía estoy viviendo en mi tiempo, en mi calendario. Así que, pensemos en las características del nuevo calendario. Primero, según el calendario occidental, que es el calendario que usamos y del que estamos hablando, este día fue el 9 de abril del año 1446 a.C. Pero Dios declaró que este día sería el primer día del mes, el primer día del primer mes. Así que si recuerdan, era el 9 de abril, el 9 de abril según nuestro calendario si revisamos. Y en segundo lugar, el nuevo calendario usaba un calendario lunar que tiene 354 días en un año. Así que, para sincronizarlo con el calendario solar, la rotación de la Tierra y la revolución de la Tierra alrededor del Sol se fusionaron. Si solo sigues esta línea de tiempo y este calendario, va a quedar algo de tiempo sobrando. Y así, para sincronizarlo con el calendario solar real, a veces se inserta el 13º mes, llamado Adar II,
o el segundo Adar, 7 veces en un periodo de 19 años. Entonces, ¿qué es? 19 dividido entre 7. No es perfecto, 3 años o 2 años y medio. Así que ellos tenían sus reglas y sus formas de insertar el año de Adar cuando correspondía. Así que dentro del periodo de 19 años insertaban el Adar, el segundo Adar. Adar es el 12º mes. El segundo Adar, 7 veces en el periodo de 19 años. Los israelitas usaban dos tipos de sistemas de datación con los mismos nombres de los meses. Primero, para nuestra conveniencia, este no es el nombre oficial del sistema de calendario, pero para hacerlo más fácil, lo vamos a llamar el calendario de Nisán o los años de Nisán. Porque este sistema comienza con el mes de Nisán, que es el primer mes en el calendario judío. Y empieza el primer día del primer mes, que es Nisán, hasta el último día de Adar, que es el 12º mes. Así que este es el calendario religioso, y este es el calendario que Dios dio como un nuevo calendario en Éxodo capítulo 12. El siguiente es el calendario del año de Tisbi o calendario de Tisbi. También es un año. Comienza, y para nosotros que usamos un calendario lunar y que acabamos de tener el año nuevo chino, ¿verdad? Siempre me quejo, en broma, supongo, no tan en serio, pero siempre me quejo de tener 2 años nuevos en un solo año. Para mucha gente, especialmente para los occidentales, no tiene mucho sentido. Tienes el 1 de enero como el día de Año Nuevo, y luego tienes el calendario lunar, tienes el Año Nuevo lunar o Año Nuevo chino. Es algo parecido a esto, un poco similar, pero el año de Tisdi es otro, sigues el mismo calendario, pero con otro sistema. El comienzo del 7º mes, que es el mes de Tisdi, hasta el 6º mes del año siguiente es un ciclo. Así que incluso hoy en día, muchos judíos, o la cultura judía, sigue ambos sistemas. Algunas cosas las calculan o las cuentan con el calendario de Tisdi, y otras cosas las cuentan con el calendario de Nisán. El calendario de Nisán se considera el calendario religioso y el calendario de Tisdi se considera el calendario civil. Porque si estás familiarizado con el calendario lunar, es más aplicable a las temporadas de cultivo. Y por eso, algunas de nuestras festividades, como el Año Nuevo lunar, el Año Nuevo chino y el otoño, como le llaman, Festival de Otoño, Festival de la temporada de otoño. Eso es más o menos en la época de la cosecha. Entonces, el Año Nuevo chino es más o menos en la época del inicio, la temporada de siembra, y el Festival de Otoño es más o menos en la temporada de la cosecha. Y de manera similar, este calendario de Tisri sigue la temporada agrícola, el tiempo de cultivo de los israelitas. Y por eso, como se adapta mejor a su estilo de vida, se le llama calendario civil. Entonces, repasemos los nombres de los meses, los 12 nombres, los 12 meses en el nuevo calendario, en el calendario judío. Primer mes, Misán, o el nombre cananeo, es Abib. Según el calendario gregoriano, varía,
igual que el calendario lunar con el que estamos familiarizados hoy en día. Varía entre marzo y abril. En hebreo, Nisan significa su huida, lo cual refleja el éxodo que ocurre en este mes. Y el nombre cananeo es Aviv, al que nos estamos refiriendo. Años de cebada fresca y joven, porque es la época en que comenzaban la siembra de la cebada, lo que indica el inicio del tiempo de la cosecha de la cebada. Y en la Biblia vemos la mención del mes de Nisán en Esther 3:7 y Éxodo 13:4. En este día, en el mes de Aviv, se utiliza esta palabra. El segundo mes es Yar o Sib. Yar o Sib es el nombre cananeo y cae en nuestro calendario en los meses de abril o mayo. En hebreo, Yar significa abierto y su nombre cananeo, Sib, significa brillo, mes de las flores. Primera de Reyes 6, versículo 1, menciona el nombre Sib, mes de Sib. Y el tercer mes es E1. Realmente no se muestran correctamente las letras hebreas, pero donde normalmente diríamos Iván, la V es la pronunciación de Bad. Y esta VAV originalmente tenía el sonido W, especialmente durante los tiempos bíblicos. Era, tenía él, así que es, no es Bad, es voto. Vota. ¿Has oído hablar de voto consecutivo o VAV consecutivo? Es la misma letra, pero es voto o VAV. Durante la época bíblica, durante los tiempos bíblicos, tenían el sonido W. Así que, se uno y no se uno. De las dos formas está bien. Pero hoy en día, la mayoría de las veces, VAV se pronuncia como una V o V. Esther capítulo 8, versículo 9, habla sobre el tercer mes, que es el mes de Simón. El cuarto mes es Tamuz, cae en junio o julio. En hebreo, Tamuz significa brote de vida. Quinto mes, yendo un poquito más rápido, Ahuve, que significa padre. También significa leer, pero a menudo no se utiliza. El sexto mes es Elul, cae en agosto y septiembre. En hebreo significa nada, trivial. El capítulo 6, versículo 15, menciona el mes séptimo. 1. Tisbi o Atanim, el nombre canadiense es Atanim, cae en septiembre u octubre. En hebreo, Tisri significa primero u ofrenda. Es un nombre canadiense. Su apellido significa duradero y tiene un apodo de mes, el mes del río duradero. Ya sabes, si sabes, ¿es latino tiene raíces del griego o del latín? Creo que sé. Ya sabes, cuando hablas de un ángulo con tres ángulos, es triángulo y rectángulo. Bueno, ¿cuál es una figura con cinco ángulos? Pent significa cinco, como Pentecostés, y seis ángulos es hexágono, ¿verdad? Son siete ángulos del septágono, ¿verdad? Septiembre significa 7, aunque en nuestro calendario se supone que el noveno mes es 7. Y eso también tiene una influencia judía aquí. El séptimo mes se llama septiembre. Así que es el séptimo mes, Tisni. 1 Reyes 8, versículo 2, el mes de Tanim, que es el mes séptimo.
y el octavo mes es Marchisban, o toro, puede ser un nombre de mono, octubre o noviembre. Octubre es. Ocultación es 8 en inglés. Noviembre es 9. En hebreo, marzo es el octavo mes. Su nombre cananeo, Bo, significa aumentar o producir. Tiene el sobrenombre de mes de lluvias. 1 Reyes 6, versículo 38 habla del templo de Salomón. En el mes de Toro, que es el octavo mes, el noveno mes, Kislev. Noviembre o diciembre. En hebreo, Kislev significa su confianza. Nehemías, capítulo 1, versículo 1, mes de Kislev también escrito Chis, también Zacarías, capítulo 7, versículo 1 menciona el 10º mes. Tebet. Bekdek tiene 10 semanas. Cae en diciembre o enero. En hebreo, Tebet significa bondad. Como el capítulo 2 o 16 menciona a Tebet. 11º mes. Sabat significa pequeña rama descendencia. Zacarías 1, versículo 7. Y el 12º mes. Adar cae en febrero o marzo, y ese es el 12º mes. Y en hebreo, Adar significa glorioso o brillante. Eso es tercero, capítulo 3, versículo 7. ¿Deberíamos intentar mirarme? ¿Listo? Primer mes, Nisan o Abim. Segundo mes, Quiero Tamuz. Tercer mes, Sibanosid, Tamuz. Quinto, Ad. Sexto, Elu. 7, Tisri o Etanim. Etanim. Octavo, Bulto, pero o Mosifán. Noveno, Kislam 10, Tebet 11, Sabat. Sabat 12, Ada. ¿Nos perdimos algo? Bien. Bueno, bien. Método de datación en el libro de Ezequiel. Hasta ahora hemos aprendido, especialmente en los libros 4 y 5 de la serie Historia de la Redención, que hablan de los años de los reyes. Y la mayor parte de la cronología real, los años de los reyes, se calculan en los meses basados en Tisri. Especialmente el reino del sur de Judá, los reyes del reino del sur de Judá. Pero, no se supone que te dé la respuesta aquí ya, pero Ezequiel calcula según los años de Nisán y por eso es confuso. A veces, si calculas estos años de acuerdo con Tisri, porque estamos acostumbrados a los meses de Tisri, entonces no tiene sentido en Ezequiel. Y así, en el quinto libro, de hecho, en una de las notas al pie, creo que la nota al pie número 44, el autor del informe realmente menciona eso. Ese tatú usa años basados en Nisán, años según Nisán. Vamos a revisar y comprobar eso hoy, y ese es un gran reto para mí, para que lo entendamos. El profeta Ezequiel fue llevado a Babilonia el día 10 del primer mes en el 597 a.C., que fue la segunda deportación. Y esto lo descubrimos según el calendario basado en Tisri.
Entonces, en el año 597 a.C., el día 10 del primer mes se supone que es Tisi. Bueno, no tienes que entenderlo todo, simplemente acéptalo, de acuerdo. Solo recuerda. Así nos dice 2 Crónicas 36, versículo 10, al final del año. Y. En el quinto libro de la historia de la serie antigua. Habla sobre este día y lo interpreta como el 10º día del primer mes. Y también el libro llamado La Cronología de Babilonia también respalda esa opinión. Así que, al final del año, el rey Nabucodonosor envió y lo llevó a Babilonia junto con los objetos valiosos de la casa del Señor, y puso a su pariente Sedequías como rey sobre Judá y Jerusalén. Así que, comparen y consulten las crónicas de Babilonia y la serie Historia de Leyenda, el quinto libro habla sobre esto. Ya sea el 10º día o el primer día, realmente no importa en este cálculo. Mientras sea al cambio de año, es decir, el primer mes, está bien. La ciudad de Jerusalén cayó. La segunda pista que tenemos aquí es que la ciudad de Jerusalén cayó el 9º día del cuarto mes en el año 586 a.C. También, según el calendario basado en el mes de Tisi. Así que, 2 pistas. Primero, recuerden que el profeta Ezequiel fue llevado a Babilonia en el primer mes. La ciudad de Jerusalén cayó en el cuarto mes. Esto está respaldado por 2 Reyes 25, 3-4. En el 9º día del cuarto mes, el hambre era tan severa en la ciudad que no había comida para la gente del país y la ciudad fue invadida. ¿Y perder en línea? Tercera pista. 6 meses después, el quinto día del 10º mes en el año 585 a.C., llegaron refugiados de Jerusalén a Babilonia y fueron a ver a Ezequiel. Dios abrió la boca de Ezequiel en ese momento, y justo en ese momento ellos llegaron a él. Ese es el 12º año desde el exilio, y ese fue el pasaje principal de hoy. Ahora, en el 12º año de nuestro exilio, en el quinto día del 10º mes. Los refugiados de Jerusalén vinieron a mí diciendo, la ciudad ha sido tomada. Ahora, la mano del Señor había estado sobre mí la noche antes de que llegaran los refugiados, y Él abrió mi boca en ese momento. Ellos vinieron a mí en la mañana. Así que mi boca se abrió y ya no estaba mudo. Ahora, según las 3 pistas, vamos a pensar en 2 opciones. Vamos a revisarlo. Break time igual a 0.5 s/diagonal de acuerdo al calendario de Tisi. Y en segundo lugar, veamos estos años según el calendario de Nisan. Así que descubrimos, o nos dice la Biblia, que Ezequiel fue llevado a Babilonia. 597 a.C. Primer mes, entonces 597 está aquí. ¿Puedes ver la marca amarilla? Es un espectáculo. Mira aquí 597, ¿verdad? ¿En qué mes? ¿El primer mes en el primer mes? Entonces, 5, cualquier S597, según la historia, está aquí
y el primer mes está justo ahí. Ok, 5 veces otra vez, 5 días, 7, primer mes, y eso continúa en esta línea. Ok. Ahora, Nisan es el calendario que comienza primero, así que el año en la Huache. En Nisan inició el 597 primero. Luego, en el séptimo mes, el 597 inicia en Tisri. Entonces, según el 597, el primer mes, según el calendario de Tisri, en el calendario de Nisan, ¿en realidad es qué año? 596, no 597. Es el mismo tiempo. No se puede tomar en dos tiempos diferentes, ¿verdad? Es el mismo tiempo, pero el sistema de calendario es diferente, así que el cálculo es diferente. Según el calendario de Nisan, ya es 596. Según el calendario Tisri, todavía es el año 597. ¿Entender? Bueno. Ahora pensemos en la destrucción del templo, que fue el año 586 según el calendario Tisri en el cuarto mes, y fue el año 586 en el calendario Tisri, pero el 585 en el calendario Nisan. Y luego vinieron. Y dijo, informó a Ezequiel, ¿y cuál fue el mes? 10º mes. Entonces, el 10º mes desde aquí es el cuarto mes y este es el 10º mes. Ok, entonces 6 meses después llegó el 10º mes. Pero ¿por qué? Según el calendario Tisbi, cuando llega el séptimo mes, el año cambia. Y por eso es 585, según el calendario Tisbi. Pero según el calendario de Nisan, el año 585 comienza aquí y termina aquí. Así que ambos eventos ocurrieron en 585. La pista es que dice que fue el año 12. Ok, año 12. Entonces, si cuentas desde aquí, porque es cuando aquí, es cuando Ezequiel fue llevado a Babilonia. Hasta aquí, ¿cuántos años son? 15 años. De 597 a 587 son 11 años, el método de cálculo intrusivo. 12, 13 años. Así que eso hace que este versículo esté equivocado. Pero aquí, si lo vemos según el cálculo de Nisan, fue 596, según el cálculo de Nisan. El calendario cuando Ezequiel fue llevado. Entonces, de aquí al informe, de 596 a 586 son 11 años usando el método de cálculo inclusivo. ¿Entiendes, verdad? No son 10 años, son 11 años. Sí, deberíamos. Por si acaso no entiendes lo que eso significa. 596 año 1 5955 594 593 592 591 595 899 588. Del 595 al 86, bajando uno a uno. Son 11 años. Lo estoy haciendo. ¿Sabes por qué hago esto? Porque no eres. Nada. Lo entiendo. ¿De verdad no entiendes o de verdad quieres? Bueno, entonces 585 son 12 años.
Y esto hace que este versículo tenga sentido. Y así, desde aquí podemos ver que Ezequiel, el libro de Ezequiel, está escrito de acuerdo a y considera estos años, según el calendario de Nisán. Así que, en años de Tisri, la noticia de la caída de Jerusalén llegó en el año 13 del exilio. En años de Nisán, la noticia de la caída de Jerusalén llegó en el año 12 del exilio. Por lo tanto, podemos ver que el libro de Ezequiel no usa los años de Tisri, sino los años de Nisán, fechados en la Edad Media. Sin embargo, toda la historia de la redención, la serie escribió los años de la deportación a Babilonia en años de Tisri. La serie también ha convertido la cronología del libro de Ezequiel a años de Tisri. Así que en el 11º libro, todos estos años se convierten a años de Tisri. Así que hay unísono, unidad. Años importantes en el libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel estuvo activo durante 23 años, según el cómputo inclusivo, desde el 593 a.C. hasta el 571 a.C. La expresión "en el siguiente año del exilio" aparece 13 veces en el libro de Ezequiel. Y estas fechas están en años de Nisán, por lo tanto, podemos convertirlas a años de Tisri de la siguiente manera. Toma una foto, no la voy a perder. Así que básicamente, digamos, por ejemplo, Ezequiel 1:2 dice, quinto año, cuarto mes, quinto día. En años de Nisán, 592. Pero en años de Tisri, era 593. Vimos el ejemplo aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Son 597 en el periodo de este mes a este mes. Es el mismo año. Esto cae en ambos en el 597. Entonces, desde el séptimo mes hasta el 12º mes, si cae del 7 al 12, es el mismo año, ya sea Tisbi o Nisan. Pero si el evento cae entre el primer mes y el sexto mes, el primero, según Tisbi, es 597, pero según Nisan, es 596. Así es como se calcula. Y entonces, como este es el cuarto mes, dentro de los primeros 6 meses, los años son diferentes. Pero, por ejemplo, en el 10º mes, cuando es el 10º mes, los años son iguales. Principios para calcular los años. Esto es lo que acabo de explicar. Hay una diferencia de un año entre los años instantáneos y los años de Tisri cuando el evento cae entre el primer y el sexto mes. Para los eventos que ocurren entre el séptimo y el 12º mes, los años son los mismos. Repetiremos esto sí. Está bien, no tienes que llorar. No tienes que enfadarte cuando llegues a casa esta noche si no consigues esto. Bueno, pero lleguemos a esta conclusión. Bueno, recuerde esto.
Dios o los autores. Dios es el autor de esta Biblia. La perspectiva de Dios es la más importante para calcular los años en la Biblia. Depende de lo que utiliza el autor. Por ejemplo, el autor de Ezequiel utiliza la perspectiva de Nisán. El autor de Reyes utiliza la perspectiva de Tisri. Y dependiendo de esa perspectiva, el significado de la Biblia y los acontecimientos se vuelven un poco diferentes. Así que lo que necesitamos aprender a hacer al leer la Biblia es tratar de mirarla desde una perspectiva no humana. No es mi perspectiva, sino la de Dios. Isaías 35, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que con lo que acabamos de hacer, realmente no podemos decir, wow, ¿cómo se aplica eso a mí? ¿Por qué es tan importante eso para entender la culpa? Pero cuando profundicemos más en esto, en los estudios, creo que hará una diferencia. Por último, vamos a hacer esto y terminamos. Así que por favor tengan paciencia conmigo. Creo que este es el mensaje más importante del estudio de hoy. Aquí estamos comparando Nissan, T3 y Gregorian Camp. ¿Cuál viene primero? ¿En cuál calendario cambia el año primero? Nissan cambia primero, luego T3 y después el calendario Gregorian Camp. Bien, entonces pueden ver, Nissan, este es el mes de Nissan, ese es el comienzo de este aquí. Ok, el mes de Tisri, el comienzo de aquí, ok, y el calendario gregoriano. ¿Quién es enero comenzando aquí? ¿Entienden esta gráfica, verdad? Sí, sí, sí. Vamos a apurarnos y terminar esto. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La pregunta es, ¿cuándo fue el éxodo? Hasta ahora, porque realmente no entendemos mucho sobre las diferencias del libro y es complicado. El autor de la serie Historia de Leyendas realmente no ha entrado en detalle para explicar esto. Es más o menos en el libro 5, y en el libro 6, libro 7, libro 8, no realmente, pero aquí en el libro 11 lo deja más claro. Hemos estado diciendo que el éxodo fue cuando. ¿Cuándo fue el éxodo? Dame la fecha completa. 1446 antes de Cristo. La fecha. ¿Qué mes? ¿Qué día? ¡Wow! Increíble. Primer mes, día 15. Bien, bien. Ahora, creo que le hice un comentario a uno de los profesores de nuestra academia bíblica antes. No mezcles esas dos fechas. Porque el 15 de Nisan es el calendario judío, 1446 antes de Cristo. Es el calendario gregoriano. Y pensé que tenía razón cuando dije eso. Y luego ese profesor de Vale preguntó al pastor Philip o a otras personas con mayor autoridad y dijo, ¿estoy equivocado o está bien hacer eso?
Y ahora aquí está la explicación. Finalmente, después de años. Vea, realmente no entendí. ¿Por qué mezclamos la fecha? ¿Por qué mezclamos los años gregorianos y luego agregamos encima el Sanquens? Entonces, lo que está pasando aquí es que ocurrió en Nisan 15. En el año, para mayor comodidad, escribimos 1446 en los tres, porque según el calendario gregoriano, eso es 1446, ¿o qué? 1446 antes de Cristo, según Elí. Así que, de alguna manera, usamos los mismos años para todos. Nisan, Tachere y el calendario gregoriano, pero este Nisan 15 de aquí. Según el calendario gregoriano, es el 23 de abril. Para ambos calendarios judíos, ambos sistemas, es Nisan 15. Así que está aquí y está aquí. La diferencia es que, si solo estás viendo el sistema de Nisan, este método de cálculo de Nisan es 1445 antes de Cristo. Así que depende de qué calendario estés hablando. Según el calendario de Nisan, es Nisan 15 en el año 1445. Si estás hablando del calendario de Tisbi, que es del que hemos estado hablando, 1446, Nisan 15 es el año tardío. Según el calendario gregoriano, 1446, el 23 de abril es el año. Así que hemos estado diciendo en general Nisan 15, 1446, pero tenemos que entender que eso es según el calendario basado en Tisi. Pero algunos estudiosos, o algunos otros libros, dicen que 1445 a.C. fue el año del Éxodo. Eso es porque deben estar calculando según el calendario de Nisan. Pero según el calendario gregoriano, el actual calendario solar es el 1446 a.C. Una vez más, el estudio de hoy no es mi favorito, ni tu favorito, pero es algo que necesitamos estudiar al menos una vez y grabarlo en nuestras cabezas. Y saber. Y luego, con suerte, esto se convertirá en una buena herramienta para que podamos calcular universidades más importantes. Querido Padre Celestial, te agradecemos mucho por darnos este tiempo para reflexionar sobre los años de todas las generaciones. Y Padre, aunque, por nuestra falta de entendimiento, puede que no sepamos para qué sirve esto. Pero primero, oramos para que nos permitas entrar en tu tiempo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu tiempo. Y Padre, también oramos que, cuando leemos la Biblia, cuando tratamos de entender la Biblia, que podamos recibir tus ojos, tu perspectiva, tu Espíritu Santo, para que podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos. Ayúdanos a no forzar la Biblia para que se ajuste a mi situación, a mis argumentos y mis puntos de vista, sino ayúdanos a ajustarnos nosotros a tu perspectiva.
para que realmente podamos ver la verdad. Padre, oramos para que nos dé sabiduría y entendimiento mientras seguimos profundizando en el libro de Ezequiel. Oramos por eso. Así como llevaste a Ezequiel y le mostraste las visiones del cielo, llévanos a tu reino y ayúdanos a ver tu mundo espiritual. Ayúdanos a ver y entender tu voluntad, y ayúdanos a comprender realmente tu voluntad. Tu plan para nuestras vidas, nuestra iglesia y para esta época. Y Padre, ayúdanos a poder ver ese reino, la nueva Jerusalén, el templo de Ezequiel, para que podamos encontrar la verdadera esperanza y ayúdanos a recibir tu gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos. Amén.